Estamos viviendo una nueva revolución, sobre todo en el mundo islámico, encabezado por las mujeres. Cómo estas protestas que están sucediendo en Irán, pues tienen un impacto directamente en la lucha por los derechos de las mujeres en estos países teocráticos y fundamentalistas. Vamos a revisar cómo, en este caso, el capitalismo ha ingresado en estos países durante los últimos 3 siglos y en los últimos 100 años se ha recrudecido el uso ideológico de la religión para violentar, en este caso, a las mujeres. Vamos, acompáñanos. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos de nueva cuenta a La Letra Absuelta, este programa que realizamos entre la Facultad de Química de la UNAM y Un Minuto, un Libro. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema que se nos hace muy interesante, sobre todo muy actual, que es el asunto de cómo el Islam ha influido para incrementar la violencia hacia las mujeres en el mundo árabe. Y todo esto viene suscitado sobre todo porque, bueno, el 25 de noviembre es el día contra la violencia de las mujeres y los casos de violencia cada vez se han incrementado más en sectores que antes realmente no los veíamos o no nos interesaba verlos. Si bien el movimiento feminista, como lo hemos visto actualmente, ha cobrado una gran importancia, ha crecido, ha hecho que las mujeres salgan, se manifiesten, protesten, hagan todas estas manifestaciones que hayan hecho que cambien leyes, que hayan logrado en este caso una mayor atención hacia sus demandas. Esto es muy importante, sobre todo en las generaciones nuevas que están logrando que estos cambios se den. No necesariamente vienen del Me Too. El Me Too de antes de la pandemia desató toda esta reacción, pero se venía gestando, ¿no? Se venía gestando. En otros programas hemos hablado de cómo el feminismo ha tenido diversas olas. En este caso estamos viviendo ahorita una ola muy pendular, es decir, donde nos movemos por diferentes formas del feminismo. No es uno, no hay nada más una sola versión, hay varias. Han surgido otros movimientos que también piden ser incluidos en las luchas por de género, por inclusividad, por la forma de pensar, la forma de percibirse, en fin. La lengua ha sufrido también, en este caso, estas modificaciones, enriqueciéndola en algunos casos, debatiéndola en otros, pero obviamente pues, es el ritmo de los tiempos. Pero algo que hemos dejado de ver es qué es lo que pasa en el mundo árabe, en el mundo este de las burkas, en el mundo este donde las mujeres tienen que cubrir su cabello, donde tienen que tener una serie de reglas para poder subsistir en las sociedades, sobre todo donde existen estos gobiernos fundamentalistas basados en el Islam y cómo en este caso hemos normalizado ellos simplemente como verlos como una forma de curiosidad. Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, estos procesos de que hay a través de las leyes islámicas, este proceso de la ablación, que es prácticamente una salvajada, es decir, cortar el clítoris a las niñas para que cuando tengan relaciones sexuales, pues no tengan placer, que es una costumbre que se da y casi el 30% de las mujeres en el mundo islámico, por ejemplo, lo sufren, ¿no? O, por ejemplo, es un secuestro que hubo hace algunos pocos años, hace 4 o 5 años, de que secuestraron 200 niñas, un grupo islamista llamado Boko Haram, que se llevaron a estas mujeres pues, para ser esclavas sexuales en este mundo islámico tan hipócrita, ¿no? Que lo vemos. Pero el caso que desató mucho esta problemática y que nos puso a pensar realmente qué hay atrás de esto fue este asesinato
porque así fue, de una chica en Irán que fue llevada por la policía de la moral, aunque suena orwelliano el asunto, llevada a una comisaría por no traer el velo que en este caso se les pide a las mujeres porque así lo dice la ley islámica, deben llevar para cubrir el pelo. Entonces al no llevarla, pues después resultó que esta chica la presentaron asesinada y pues se desató una serie de protestas que hasta la fecha duran, llevan unos 3 meses con estas protestas y que nos ha revelado también cómo las mujeres también se pueden levantar en este mundo islámico, como esta revolución que también lo vimos con los talibanes cuando salieron los aliados y los talibanes tomaron de nuevo el poder en Afganistán, cómo protestaron para que lo que ya habían logrado, las ganancias que habían logrado, en este caso sociales y los avances, como incluso votar, bueno, pues se mantuvieran. Sin embargo, vimos que el talibán pues obviamente echó para atrás todas estas leyes y otra vez estamos en la antesala de ver a una cantidad de mujeres, si no es que a todas, con la burka, esta capa que cubre prácticamente todo el cuerpo. Entonces, obviamente estamos hablando de un problema que incluso ahora que está el mundial en este país islámico, en Qatar, pues vemos como también en este caso, por ejemplo, las turistas y las expresiones, por ejemplo, de la diversidad sexual, pues no pueden expresarse simplemente pues porque los estados y las leyes pues se lo prohíben, ¿no? Entonces es un poco chocante ver todos estos hombres, un mundo de hombres donde las mujeres prácticamente no existen y los hombres prácticamente gobiernan. Y pues una experiencia prácticamente que de un viaje que tuve a estas tierras a Istambul. Entonces, pues de alguna manera de primera mano uno contrasta, ¿no? Como, pues sí, las mujeres tienen que ir con el velo, tienen que ir, o prácticamente se ven muy pocas, ¿no? En las calles y los negocios y todos los eventos son dominados por los hombres y las mujeres que se ven pues, son las mujeres extranjeras, las que llegan, las turistas. Y las mujeres se quedan en sus casas a servir prácticamente como amas de casa y cuidar a los niños y todo en este mundo islámico. Entonces, bueno, eso es lo que hemos casi normalizado y lo hemos visto ya como parte de, pues sí, de una dinámica propia de estos países, como si fuera algo así, que no podemos hacer nada. Lo que sí podemos hacer es evidenciarlo y obviamente llamar la atención y evitar, por ejemplo, que en países como la América Latina o en países africanos y todo esto, estas manifestaciones tengan más peso, no necesariamente venidas del Islam, sino venidas de estas expresiones religiosas de intolerancia, porque finalmente vamos a ver cómo el Islam en los últimos 100 años ha ido modificándose en parte por la cuestión de este capitalismo salvaje que fue o que necesita clientes, que necesita un mercado, que necesita introducirse. Entonces ha ido constantemente ingresando estas modalidades de violencia ideológica, sistemática, casi de domesticación de la fuerza laboral femenina, pero también del pensamiento femenino y también de la sexualidad femenina. ¿Para qué? Pues finalmente para conseguir sus objetivos, que es tener en este caso consumidores, ¿no? Consumidores y a buen precio. Entonces, esta gente que va a estos lugares que
parecen paradisíacos como Dubái, ¿no? Y ven estos grandes edificios y todo. Bueno, sí, ¿qué hay atrás de todo esto? ¿Dónde están las mujeres en estos mundos? ¿Por qué no las vemos? Porque solamente vemos estos jaques, estas monarquías absolutistas, ¿no? Entonces, obviamente, esta idea de que las mujeres juegan un rol secundario en estas sociedades islámicas, pues prácticamente se ha propagado en el imaginario social y político de Occidente, y los políticos y las sociedades en las que vivimos, pues estamos muy acostumbrados a tener la bandera de los derechos humanos y civiles de las minorías raciales, y hablamos mucho de esto y protestamos ello, y hablamos de las luchas de género y todo ello. Pero en este caso, en los países, en este caso orientales, o donde vemos estas expresiones, siempre está la cuestión de que ahí no podemos intervenir, ¿no? Es decir, que no podemos rebasar los límites porque son teocracias, y entonces hasta ahí nos podemos quedar. Entonces nos gana la indignación, pero pues también no entendemos mucho de las formas que hay ahí. Entonces, este problema pues es más hondo, y sus raíces son mucho más fuertes de lo que nosotros pensamos desde nuestra perspectiva liberal, muy cómoda y apegada a nuestros ideales de democracia y paz, y o de la paz como nosotros la entendemos. Las sociedades árabes en realidad han construido una serie de atavismos de sumisión que han interiorizado a las mujeres como una forma de naturalidad dictada por la divinidad y aceptada sin cuestionamientos por todos los miembros de la sociedad. Y si obviamente si alguien lo cuestiona, pues puede incluso hasta ser llevado al escarnio público o a la muerte incluso, ¿no? Como a estas mujeres en Irán. Y estas prácticas de sometimiento constante, pues sí, ha mancillado toda la lucha o la protesta. ¿Y por qué? Pues porque viene finalmente desde lo alto de las esferas religiosas, de las esferas militares, y también de la clase política de estos países árabes, que tratan a las mujeres en este caso no solamente como un producto de la literatura divina, ¿no? De la interpretación del Corán, y también que son interpretaciones muy erradas en este caso, sino más bien de tratar de tener un orden generalizado hacia ellas, y que estén en concordancia con el avance del capitalismo al interior de sus sociedades. Entonces, obviamente, este proceso de adaptación del proceso capitalista a los países árabes, pues lleva la violencia hacia las mujeres como un factor. Entonces, la tesis que básicamente tenemos para poder afirmar esto es que en este caso el capitalismo, este avance del capitalismo en el mundo árabe, ha recrudecido las expresiones de violencia a las mujeres en estos países, debido a que son nuevas prácticas para la introducción de una economía de mercado, y en este caso se tiene que transformar incluso el mismo cuerpo femenino como una mercancía. Y esto puede ser paradójico porque a diferencia de Occidente, que vemos los cuerpos desnudos o la exhibición de los cuerpos como mercancía para generar mercado, en Oriente o estos países es a la inversa, ¿no? Entre menos se vea, pues obviamente más deseable se vuelve. Entonces, obviamente, vamos viendo cómo el capitalismo y se ha apropiado del cuerpo femenino. Vamos a tratar de hacer una revisión de los mecanismos en que este capitalismo ha impregnado la cultura árabe y ha interiorizado estas prácticas lacerantes en el mismo, ¿no? Como esta apropiación del sector masculino, y como obviamente este sector masculino en todas sus esferas pues ha manipulado las palabras del Corán, ha cambiado el Corán de cómo se concibía hasta hace algunos 100 años, y obviamente el concepto de la divinidad y el concepto religioso también ha sido muy manipulado.
Bueno, el sistema capitalista tradicionalmente usa todo lo que está a su alcance para poder imponer su cultura, volverla dominante, crear las cadenas de explotación y relaciones de producción de dominación y así poder lograr uno de sus fines claro, ganar lo más posible con el mínimo de inversión. Es la regla básica del capitalismo. En el caso de los países árabes, el capitalismo ha logrado utilizar desde aspectos religiosos, culturales y recientemente políticos, los ha utilizado para lograr la expansión en sectores de la población donde no se pensaba incluso poder llegar, ¿no? Entonces, lejos de la idea de una confrontación Occidente-Oriente, como siempre se ha pensado, por una prevalencia de los sistemas dominantes, lo que hay es una cofradía de intereses y mecanismos de apropiación de fuerza de trabajo y de recursos por parte de la gran industria para su uso común. Un, Les voy a leer un poco un fragmento de lo que dice Mauricio Amar, un historiador que ha revisado muy bien este proceso. Entonces Mauricio Amar nos dice, más allá de la necesidad imperiosa del capitalismo por expandirse hacia todas las fronteras, este representa fundamentalmente un proyecto hegemónico de Occidente que supone la existencia de una comunidad de valores que hacen posible la acción económica misma. El emprendedor, figura que nace con la burguesía europea, es una representación moderna que reemplaza al filagés de la Edad Media, este modelo de virtud ideal para seguir para conquistar el cielo y la tierra. El emprendedor porta en sí características que la economía se encarga de predicar al resto de los desdichados que si no alcanzan a lograr entrar al paraíso de la realidad es porque no corresponden con los ideales mandatados por la institucionalidad. Trabajo, maximización del tiempo, información, etcétera, son reglas comunes del juego económico que solo unos pocos privilegiados pueden cumplir. La diferencia fundamental con la teología medieval es que el capitalismo no hay tiempo para ser contemplativo. Nadie se asegura el logro de su objetivo a través del ocio o de la meditación. Ese emprendedor es occidental. Aquello no solo implica un cierre de la comunidad en lo que respecta a supuestos valores que Occidente ha de poseer por sí mismo, sino también como cualquier creación de la idea de la comunidad, la exclusión de un otro que cobra existencia real en dos ámbitos, uno interno y otro externo. Siendo así, ¿no? Un poco después de esto que nos comenta Mauricio Mar, siendo así, el capitalismo permea todas las actividades de los países árabes. Lo podemos ver con estas grandes construcciones, ese deseo de ser los rascacielos o las ciudades más modernas o tener los autos más inteligentes y estos aviones que llegan y hacen viajes para larguísimos con tal de llegar a estas instancias, ¿no? Es decir, el capitalismo está ahí. E incluso, por ejemplo, volvemos con el Mundial, donde la construcción de todos estos estadios que estamos viendo en estos días, pues fueron construidos con base casi un trabajo esclavizado de casi 6.000 migrantes que se calcula murieron en la construcción de estos edificios, ¿no? Entonces, si sabemos que estos países árabes están totalmente impregnados del capitalismo, obviamente entendemos que todas las relaciones de trabajo pues obviamente están bajo su dominio. Entonces el capitalismo asumido es una tarea de dimensiones gigantes, de inventar todo un mito que estreche para siempre los elementos fundantes del capitalismo con la religión islámica, o sea, que se funda, ¿no? Se tiene que crear toda una nueva ideología que fusione los elementos capitalistas más apremiante con los dictados de la religión y del pensamiento religioso árabe. Que si bien no todo es musulmán, sí es esencialmente mayoritario. O sea, también no hay que confundir en este caso y pensar que todos los musulmanes, en este caso, están extendidos por toda la gente que habla árabe. No, incluso el país donde más musulmanes hay es Indonesia, por ejemplo, ¿no? Eh,
Pero un poco, regresando aquí al punto, es que la apropiación del cuerpo femenino y su consecuente violación y transformación en mercancía es un imperativo clave para el proceso de implementación de una ideología capitalista base. Uno de los principios básicos del capitalismo es imponer sistemas patriarcales e imponer la necesidad de control, apropiación y explotación del cuerpo, vida y sexualidad de las mujeres. Entonces, la noción, esta es una noción impuesta por el patriarcado, que nos domina y gobierna, y esta noción de que las mujeres son la propiedad de los hombres incluye también un aspecto económico que se expresa en la unión entre el patriarcado y el capitalismo, imponiendo una división sexual del trabajo con roles naturales para mujeres y hombres. De esta forma, las mujeres son caracterizadas como mano de obra muy barata, siempre disponible para el cuidado de otros y todo el trabajo pues, que este implica, ¿no? Así, pues, lo que nosotros podemos ver es ver dos niveles de dominación de las mujeres dentro de los sistemas patriarcales y capitalistas. O sea, por un lado, hay una explotación muy clara del trabajo de las mujeres y por otro, la violencia como una herramienta para mantener la dominación del hombre. Y por lo tanto, no podemos hablar de la erradicación de la violencia hacia las mujeres sin demandar la erradicación de los sistemas patriarcal, capitalista y colonialista. El capitalismo se fue introduciendo en los países árabes en los últimos 3 siglos y ha ido transformando la idea del cuerpo femenino a conveniencia de esta nueva clase empresarial impuesta y subordinada por el gran capital, ¿no? De esta manera, la traslación de términos y conceptos se ha confundido con la ley islámica y se ha institucionalizado de alguna manera prácticas violentas y de subordinación de las mujeres. Una de ellas es los llamados códigos de familia, que en palabras de esta socióloga Isabel Vives, no es otra cosa que la legitimación de la subordinación de la mujer a las leyes del capitalismo árabes, ¿no? Entonces nos dice Isabel Vives que la concepción patriarcal que el papel de la mujer en la sociedad defiende en el islamismo no hace sino continuar ese modelo desigual legitimado siempre por el Estado y por tanto el islamismo en contra de lo que se quiere transmitir no viene a romper ningún orden moderno vigente. No fueron los islamistas sino los estados los que establecieron los códigos de familia en vigor hasta hoy en día y en los que la institución de la néfaga, es decir, el deber del marido de encargarse de la manutención de la familia, a cambio de el cual la esposa debe corresponder obedeciéndole, cuidando el hogar y la educación de los hijos, consagra la división sexual del trabajo y coloca a la mujer bajo protección económica y la dependencia de un marido que puede recurrir sin trabas al repudio o al divorcio. Entonces dicha institución viene a marcar la separación entre el espacio público y el doméstico, obstaculizando el libre acceso de la mujer al mundo del trabajo asalariado. Solo en la ley, por ejemplo, en Túnez, el derecho de la mujer de trabajar es reconocido implícitamente, pero fuera de ahí no lo hay. Incluso esto lo podemos ver en varias películas de reciente factura. Por ejemplo, esta de El Tráfico, que es un documental, Rush Hour, que nos muestra cómo es la vida de una mujer en Estambul que tiene que cumplir estos roles de trabajo y aparte también estar en casa y cumplir el rol fundamental de mujer en su casa bajo la ley islámica. Entonces, el capitalismo lo sabemos en nuestra cultura occidental, ve a la mujer y su cuerpo como una fuente de expropiación pero también de explotación. Y el islamismo y las leyes derivadas de este mismo
Pues simplemente lo que hicieron es venir a reforzar este esquema, ¿no? Y hay que aclarar que la interpretación de las leyes divinas o las palabras sagradas ha sido hecha por hombres, es decir, el Corán lo leen los hombres, son los que pueden interpretarlo, y son los que están al frente de las mezquitas, ¿no? Y en este caso son los que deciden cómo se impone este sistema patriarcal con base en la manipulación de las palabras, ¿no? De las palabras del Corán. Y para los musulmanes, la concepción del cuerpo parte de una idea donde no hay un alma, es decir, solamente hay un cuerpo. El cuerpo es todo lo que hay. Nunca hubo nada real en el hombre que no estuviera en su cuerpo, que no fuera generado por la propia materia del cuerpo. El amor, la música, la poesía, las esperanzas, los sueños, la locura misma, ¿no? Por eso el musulmán es musulmán en su cuerpo, ¿no? Para la religión islámica, el cuerpo es una fusión de alma, mente y espíritu creados por Alá, y a quien tienen que responder por el mal uso que hagan de su vida. Es decir, el cuerpo no es propiedad del ser humano. Por eso, según la fe musulmana, es sagrado. Así, el hombre como cuerpo tiene la obligación de protegerle de lo malo a través de la satisfacción material y espiritual, tal como lo exige la religión, puesto que fue creado únicamente para hacer el culto a Dios y a construir el mundo mediante relaciones conyugales, de generación en generación, así hasta el fin del mundo. Pero la ley divina ha sido reinterpretada para cubrir aspectos donde el Corán da beneficios iguales al cuerpo femenino y masculino. Entonces el Corán postula la igualdad en dignidad y en capacidad espiritual entre hombres y mujeres y establece que el único principio que distingue a unos de otros es su piedad y su conciencia de Dios. Y esto ha ido en detrimento en la condición de las mujeres que al verse sometidas por interpretaciones patriarcales y luego traducidas a leyes humanas y civiles que las someten. Entonces, por ejemplo, si revisamos dos pasajes del Corán que establecen la igualdad de responsabilidad entre hombres y mujeres, podemos darnos cuenta un poco de ello. Entonces, por ejemplo, este párrafo más bien, este pasaje del Corán, que es 49, 13, dice: oh gentes, ciertamente os hemos creado a todos de varón y hembra, y os hemos hecho naciones y tribus, para que os reconozcáis unos a otros. Realmente el más noble de vosotros ante Dios es aquel que es más profundamente consciente de él. Que ciertamente Dios es omnisciente, consciente de todo. Entonces, bueno, este es uno de los párrafos primeros leemos este otro del Corán 3. Punto 195 es como los versículos, o sea, también tiene su propia estructura y dice: no permitiré que se pierda obra de ninguno de vosotros, lo mismo si es varón que si es hembra, pues habéis salido los unos de los otros, ¿no? Muy diferente a la interpretación incluso de la misma Biblia católica, donde el Dios crea al hombre y luego la costilla del hombre crea a la mujer y en fin, ¿no? Es decir, en este caso, si leemos estos párrafos del Corán, nos estaría diciendo que el hombre no fue creado antes que la mujer, como en el mito cristiano, como decimos, sino que el hombre y la mujer fueron creados iguales por Dios y que está considerado como el árbitro último de la justicia. Entonces, no pueden volverse desiguales, ¿no? Por lógica. Siendo así, la manipulación de las escrituras ha resultado en un evidente abayazamiento por parte de los hombres sobre las mujeres. Los códigos familiares son los mecanismos en los cuales la ley divina ha sido transformada en ley civil y donde se establece una sociedad jerarquizada y patriarcal donde la autoridad lo detenta el hombre, justificado así la defensa de la identidad religiosa y sacralizando y legitimando la inferioridad jurídica de la mujer. Algunas de las leyes que regulan esta condición son las siguientes. Entonces, a ver, revisemos una. Por ejemplo, el contrato matrimonial.
En muchos países la mujer está imposibilitada de expresar por sí misma el consentimiento. Es un tutor matrimonial el que firma el contrato en su nombre y este es un reconocimiento legal de que la mujer es una menor durante toda su vida. O sea, no puede tener una decisión propia ni siquiera con quién casarse. Otra de estas leyes es la imposibilidad o desigualdad del testimonio femenino en el matrimonio. O sea, las mujeres o no pueden estar en desigualdad en condiciones respecto de los hombres al ser testigos de un matrimonio. Otra, el derecho de la mujer de recibir una dote que hace mantener una sensación de posesión debido al pago efectuado en el momento de la boda. Es un artículo de compra-venta. Otra ley es el derecho a ser mantenida por su marido, lo que supone una total dependencia de las mujeres y que se mantenga el reparto tradicional de papeles de los sexos. Otra ley, el deber de las mujeres obedecer y respetar a sus maridos como jefes de familia, lo que permite a los maridos plenos poderes sobre las mujeres e impedirle incluso pues, poder salir a estudiar, como el caso extremo del Talibán. La posibilidad legal de las mujeres de tener que compartir marido con otras esposas, como los árabes o como los cataríes. Las mujeres musulmanas tienen prohibido casarse con un hombre no musulmán, pues debido a las leyes patriarcales sus hijos no serían musulmanes de nacimiento. Esta es otra ley, el derecho del marido a romper unilateralmente el matrimonio sin necesidad de causa alguna, es decir, porque se le pegue la gana, ¿no? E incluso ni siquiera con un proceso legal. En este caso, la mujer tiene muy pocas posibilidades para romper el matrimonio y no depende de su voluntad. Otra es la obligación de las mujeres a guardar un periodo de continencia sexual cuando finalice el matrimonio de 4 meses para saber si están embarazadas o no. O sea, imagínense esto es como ya, no sé, complicado. La filiación legítima es únicamente la paterna y por matrimonio. La custodia de los hijos y las hijas es un derecho prioritario de las madres siempre y cuando éstas cumplan una serie de condiciones que coartarán su libertad de elección y de movimiento. Y en cambio, el hombre no necesita cumplir estas condiciones para ejercer la custodia. Por su porte, la patria potestad y la tutela nunca son compartidas. El tutor legal es siempre el padre y por su defecto el abuelo paterno. Y la herencia en que las mujeres reciben la mitad que el hombre en un mismo grado de parentesco y circunstancias. Como vemos, pues todas estas leyes son completamente restrictivas, son leyes hechas a modo para tener el sometimiento de las mujeres y no hay una forma, en este caso, de poderlas modificar. Perdón. En conclusión, ¿no? El capitalismo, entonces, como sistema económico que poco a poco se extiende por toda el orbe oriental, ha encontrado maneras de poder penetrar sociedades que parecían confrontarse directamente con él y sus principios de acumulación y explotación. En los países árabes, el capitalismo ha ido creando una especie de fusión junto con el islamismo en puntos clave para ir transformando las letras sagradas del Corán en aplastantes normas legales para el sometimiento de la mujer y así afianzar un sistema patriarcal afín a la dinámica capitalista. Ante todo ello, las mujeres musulmanas en el exilio principalmente han ido tejiendo redes de apoyo para crear una conciencia en Occidente para así generar apoyos a la causa de las mujeres en los países árabes. Sin embargo, pues en Occidente, bajo la óptica de que todo árabe es terrorista, existe un silencio y una complicidad extendida en que el pretendido o civilizador mundo occidental, la violencia a las mujeres también es un hecho cotidiano, ¿no? Lo vemos con el número de feminicidios que hay todos los días o estas situaciones que vemos de explotación de las mujeres a través de la pornografía o de la esclavitud o la trata de personas.
Y esto lo vemos ahora, por ejemplo, lo hemos enfatizado al principio, como las guerras, por ejemplo, de estos, la guerra del Golfo, por ejemplo, la guerra en Afganistán, este movimiento que se llamó la Primavera Árabe, eh, pues no ayudaron a las mujeres a darles una certeza política, sino más bien fue a veces todo lo contrario, por ejemplo como Egipto, donde fueron sometidas por el nuevo régimen más de lo que ya estaban, en este caso, en Afganistán con la salida de Estados Unidos y que con la retomado el talibán el poder, bueno, pues volvieron las leyes y cada vez más restrictivas, más fuertes de las que ya estaban incluso. Y en este caso es este fundamentalismo islámico se ha radicalizado en este caso en varias partes y siempre teniendo como bandera las escrituras vertidas en el Corán, ¿no? Entonces los castigos se han hecho más complicados, los castigos a las mujeres en este caso se han ido haciendo pues completamente más severas, desde la muerte, la lapidación, la exhibición pública. Y siendo así, pues el panorama pues es desolador para él, para como lo vemos en el mundo árabe, ¿no? En este caso hay poca certeza de que los países que luchan por los derechos humanos o que dicen como Estados Unidos o la Unión Europea logren cambiar estas reglas, pero el velo de esperanza que todavía tenemos incluso es eh, muy alentador lo que está pasando en Irán, donde pudiera darse una revolución de las mujeres contra este régimen fundamentalista creado por el Ayatollah Khomeini y donde pudieran hacer algunas modificaciones, algunos cambios, pero si llega a fracasar esta revuelta, pues obviamente las leyes pues se van a hacer todavía más crudas para ellas. Pero esperemos que el mundo del Me Too y los nuevos feminismos y esta nueva ola pues logre concientizarnos y nos haga ver también lo que está sucediendo ahí, no remitirnos a nuestros pequeños espacios y que las protestas también lleguen a estos lugares. Bueno, les agradecemos mucho por escucharnos y nos vemos y nos escuchamos en nuestro próximo programa. Muchísimas gracias.